10 de la mañana con 16 minutos, 10 de la mañana con 16 minutos. Gracias por esperarnos estos minutos. Como decíamos, tuvimos la intervención y la cobertura del presidente Daniel Noboa. Eh, ¿Cómo le va, doña Desiré? ¿Qué es de su vida? Nos, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, de mi vida, súper feliz por todo lo que se pudo haber vivido el sábado, ¿no? sí, impresionante. Ríos y ríos de gente. Así, hay que decirlo literal. Yo he visto marchas acá en Ecuador gigantes. La verdad, aquí en Guayaquil, marchas de 200.000 personas, 250.000 personas. Una vez me tocó, cuando era estudiante en los Estados Unidos, también ver una marcha que ellos decían que era 1 millón de personas en Washington, en el famoso Capitolio. Ahí era de Jesse Jackson en esa época, el reverendo pastor que era del Partido Demócrata. Pero no había visto una cantidad, eran varias calles, ¿no? Como digo, ríos humanos que salieron y decían que no tenían miedo. Decir, eso es una de las cosas que más a uno lo impactan en una situación de tanta represión y violencia. Pues sí, definitivamente confiamos plenamente en el liderazgo de María Corina y de Edmundo. De ahí sale nuestra fuerza para decir no tenemos miedo cuando sabemos que el liderazgo nos va a acompañar hasta el final, ¿no? Y el final no es más que la liberación de Venezuela y pasar de la dictadura tan cruenta que estamos viviendo ahora mismo hacia una democratización. Las 10 de la mañana con 18 minutos. Don Alcides Montilla. Deciré, en las últimas horas, después de la marcha multitudinaria en algunos países del mundo que realizaron ustedes, los venezolanos, acompañados también pues, de todos los latinoamericanos que queremos democracia, han aparecido nuevas propuestas por parte de Petro con Lula da Silva de que deben haber nuevas elecciones. España con la OEA, la Unión Europea y más de 20 países han pedido que se verifiquen las actas de forma independiente e imparcial, pero vemos que el Consejo de Justicia, Consejo de Seguridad de Justicia, algo así, está empezando a contabilizar las papeletas. Entonces la pregunta es, ¿se está agregando nuevos elementos? ¿Para qué? Para que Maduro gane tiempo, se apaciguan los reclamos y él continúe como, digamos, ya no como presidente, sino como dictador. Así veo las cosas desde el punto de vista periodístico. ¿Cuál es su visión sobre Bueno, esto? Deciré. hola Alcides, ¿cómo te va? Bueno, Dice, fíjate, lo que pasa es que tenemos, ¿me escuchas? sí, sí, claro, por supuesto. ¿Sí me escuchas? Ah, ok, Sí, le ok. escucho decir. Bueno, te comentaba que el tema de repetir las elecciones es un tema solamente de Petro y de Lula, que definitivamente por compartir ideologías con el régimen de Maduro, pues tratan de buscarle una solución lo menos, lo menos dañina para el régimen, pero no necesariamente la más justa para la sociedad venezolana. Así que definitivamente en Venezuela ni los venezolanos vamos a aceptar una nueva negociación que nos lleve hacia unas nuevas elecciones. ¿Para qué unas nuevas elecciones? Sí, bajo las condiciones del régimen, que fueron las más injustas, al no tener a la líder de la oposición, a María Corina, dentro del tarjetón electoral, después de habernos puesto cualquier cantidad de filtros a los que estamos por fuera de Venezuela y a los que están dentro de Venezuela para que no se dieran unas nuevas inscripciones en el registro electoral. Después de nosotros haber superado todo ese tipo de obstáculos y con todo en contra, logramos ganar y tener más de 7.303.000 votos a favor de Edmundo González. ¿Qué y por qué nos tendrían que hacer repetir a nosotros las elecciones? Si ya sabemos que ganamos y tenemos las actas, tenemos la verdad de nuestro lado, tenemos el apoyo popular, la sociedad venezolana nos acompaña y no deja solo el liderazgo, sino que tú ves que más bien la esperanza sigue de pie, sigue creciendo, los países a nivel internacional siguen mostrándose apoyo. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que doblegar o sencillamente entrar en una negociación en donde entramos perdiendo?
no hay necesidad. Si ya nosotros recuperamos la democracia el 28 de julio, todo comienza y el primer paso es que Maduro reconozca su derrota y a partir de ahí comenzar una transición. Ahora, no sé hasta qué punto tenga ese alcance que debe de tener Estados Unidos cuando habla de que hay que contar los votos, ¿verdad? Y no habla de nuevas elecciones. Pero Maduro como que no le hace caso a ninguno de esos efectos. Pero también te quiero preguntar sobre esta de que en los últimos días han habido una especie como de revelaciones. Se han revelado algunas huestes militares que consideran que efectivamente el que ganó las elecciones fue Edmundo González Urrutia, pero de lo que he podido yo contactar, la única manera que podría lograrse algún cambio en Venezuela desde el punto de vista democrático, más allá de las elecciones, es que intervengan los militares y echan a Maduro del poder. Bueno, fíjate, Maduro debe darse cuenta desde el principio, desde el mismo 28 de julio y el 29 de julio, que ya los militares no estaban de su lado. ¿Por qué? Porque el Plan República son militares que están custodiando los centros de votación. Algún porcentaje de las actas de votación que nos hicieron llegar, se nos hicieron llegar a través del Plan República. O sea, los mismos militares nos entregaron las actas. Entonces ya desde ahí ya él debe saber que no tiene el control que él creía tener sobre la población militar, ¿no? Aparte de eso, pues también, como tú dices, esta semana hemos tenido una cantidad de bajas militares que sencillamente lo que te están diciendo es, si nos mandas a reprimir al pueblo y a la sociedad venezolana, no lo vamos a hacer. Entonces, para no tener que nosotros faltar a una orden, preferimos no estar dentro de lo que es la familia militar. Entonces, eso está pasando en pequeños focos, pero también es como el apoyo internacional, ¿no? Se va a ir decantando y van a ir subiéndose y van a ir asumiéndose más voces militares que se van a ir uniendo a la causa de la sociedad venezolana y a la defensa de la soberanía popular. Ya se ejerció el voto y la soberanía popular reside justo en eso, ¿no? En el ejercicio del voto. El ejercicio del voto te da una diferencia de más de 4 millones por encima del régimen. Entonces, te tienes que definitivamente tomar una parte y no es la parte de ideologías políticas, no es la parte de que, bueno, si defendemos un socialismo o si estamos de la izquierda, estamos defendiendo la democracia en contra de la dictadura. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ya no estamos con ideologías políticas, estamos enfrentando una dictadura que se ha mostrado muy cruel después de las elecciones, una persecución postelectoral que nos ha dejado más de 1.400 detenciones, 31 desaparecidos, tenemos 24 asesinatos, tenemos más de 100 niños, porque son menores de edad, presos en cárceles de mayor seguridad, en las peores cárceles que existen en Venezuela, están trasladando a los menores de edad. Entonces no podemos estar hablando de ideología social, estamos hablando de una dictadura en pleno siglo XXI y a los ojos del mundo. Entonces eso es lo que definitivamente el mundo tiene que entender y todos tenemos que rechazar. Todos los países demócratas que se sienten demócratas o que juegan dentro de la democracia, definitivamente tienen que alzar su voz. Tenemos que ser un poquito más contundentes a la hora de decir queremos una auditoría de las actas que sea de carácter internacional, pero también de carácter imparcial, porque no nos sirve de nada que las actas sea el mismo CNE o sea el TCJ, que también es otro órgano que está sublevado al régimen de Maduro, quien venga a auditar las actas. Definitivamente lo que vamos a escuchar de ellos es que Maduro ganó, pero tampoco nos van a mostrar las actas. Va a haber un dictamen en donde van a decir, ratificamos que el dictador ha ganado las elecciones, pero no nos van a mostrar las actas. Entonces, definitivamente el llamado es a una auditoría de actas de carácter internacional y de carácter imparcial. Las 10 de la mañana con 25 minutos. Don Julio Ayala. Gracias. Eh, Licenciada Desiree Olaves, mucho gusto de saludarla. Dígame Un una gusto. cosa, ¿tiene un plan B aparte de las manifestaciones, de los discursos, de la solidaridad internacional? ¿Hay algún plan B para enfrentar a la dictadura de Maduro o solamente van a seguir con esa misma estrategia? Bueno, don Julio, le comento. El plan B se rige al plan A. Nosotros somos demócratas y seguimos la ruta electoral. Así como comenzamos con las primarias y nadie nos sacó de la ruta electoral para llegar a las elecciones, no nos permitieron inscribir a María Corina Machado, luego no nos dejan inscribir a la doctora Corina Lloris, luego nos dejan inscribir a Edmundo.
tratando ellos de jugar a desmoralizarnos a nosotros. Después le damos una barrida contundente en el tema de los votos. Y fíjense que todo los ha llevado a sacarnos de la ruta electoral y nosotros la seguimos manteniendo. Nuestra ruta es electoral, es pacífica, es organizada y va en rumbo a la democratización de Venezuela. Ahora, si vamos a seguir en las calles, por supuesto, no vamos a abandonar las calles. Si vamos a seguir con la presión internacional, claro, cada día debe ser más fuerte la presión internacional y cada día más países se deben doblegar hacia la causa de la defensa de lo que es la democracia, porque es como le digo, no estamos hablando de ideologías políticas, ya eso se acabó, esa retórica quedó en el pasado, porque la careta Nicolás Maduro se la quitó el 29 de julio. Entonces, más países definitivamente tienen que hacerse solidarios con la causa de la democracia y por supuesto que sí, nosotros nos vamos a mantener de manera cívica, ordenada, siguiendo el liderazgo de María Corina Machado, que hasta ahora nos ha llevado victoria tras victoria, ¿no? Porque de llevarnos de unas primarias a ganar las elecciones por más de 4 millones y a hacer marchas contundentes y luego crear una gran marcha nacional e internacional con más de 400 puntos de concentración, eso nunca se había visto en Venezuela, ¿ok? Entonces hemos ido victorias tras victorias y definitivamente eso es lo que nos va a llevar a ganar esta batalla. Deciré, pero la dictadura cubana tiene más de 60 años y no le ha hecho caso a nadie y siguen en el poder. La dictadura de Ortega en Nicaragua se ríe del Vaticano, se ríe de la ONU, se ríe de la OEA y no le hace caso a nadie. ¿No tendremos el mismo panorama en Venezuela? No, fíjate que no, no estoy muy de acuerdo con esa conjetura, porque el detalle es que la disidencia en Cuba ahora mismo está muy mermada, ¿verdad? Ya no tenemos la capacidad de disidencia que tiene Venezuela. Estamos hablando que el 83% de la sociedad venezolana le está diciendo Maduro. O sea, te está quedando el 17%. Y de ese 17%, a saber tú cuántos son empleados públicos que fueron obligados a votar por él o que por medio del control social que todavía se ejerce con las bolsas de CLAP y con las ayudas económicas que les da el régimen, fueron votos que definitivamente no tenían que ir hacia ese lado, sino que tenían que ir a favor de la democracia, pero bueno, hay personas que todavía ceden ante ese control social. Entonces, el tema ya en Venezuela supera todo ese tipo de ideologías, como te digo, en pleno siglo XXI, el 83% de la sociedad no mantiene un régimen dictatorial. La disidencia en Cuba es un poco más pequeña, en Cuba, por supuesto, ustedes ya no están viendo ese tipo de manifestaciones, son más manifestaciones focalizadas, no es el mismo poder de convocatoria, no tenemos un liderazgo tan claro y definitivamente tan valiente como el que tenemos ahora, que mantiene una coherencia del discurso que te dice, mira, ya ganamos y vamos a cobrar y esto es hasta el final. Y el final es, repito, es la democracia, el final es la libertad de Venezuela y el final es Edmundo González, presidente. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Las 10:29. Gracias, Julio. Las preguntas de la máster Romina Ceballos Avellán. Desiree, buenos días. El La- nuevo periodo empezaría en enero 2025, es decir, que ustedes tienen hasta esa fecha para que realmente se haga justicia en Venezuela. ¿Qué pasa si no lo logran? ¿Cómo ves el panorama en ese sentido? Hola, Romina. Bueno, a ver, te cuento. El plazo máximo es el 10 de enero, ¿sí? Según Constitución, en enero debería ser la proclamación de Edmundo como presidente electo, ¿ok? Definitivamente, como estamos en un proceso de transacción y de negociación con el régimen de Maduro, probablemente el tiempo se acorte, pero el plazo máximo que tiene es hasta el 10 de enero, perdón. Entonces, definitivamente, mientras Maduro más se aísle y más se crea él que se está afianzando en el poder, pues definitivamente el mundo se le hace más pequeño, ¿no? Ya tenemos muchísimos países, tenemos a la ONU, tenemos a la OEA, tenemos 22 países que desde Santo Domingo expresan ni siquiera ya la auditoría de las actas, sino el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Definitivamente no hay una salida distinta a esa. Que ese sea el plazo máximo, sí, lo entendemos porque por constitución está, pero también puede ser un cómo y un cuándo anterior a esa fecha, porque por algo estamos en tiempos de negociaciones, por algo Lula y Petro nos están abriendo un abanico que no nos conviene como sociedad venezolana, por supuesto que no estamos de acuerdo con lo que están proponiendo, pero sí ellos mismos siendo homónimos, ¿no? De lo que son las ideologías del socialismo, están tratando de buscar una salida rápida y consensuada para que sea lo menos traumático de la sociedad venezolana.
Una última inquietud, Desiree, ¿qué pasa con el vehículo incautado? Que tanto se ha hablado que es pues un símbolo, ¿no? Y el campeón de perdón, el camión de campaña incautado, ¿se lo llevaron? ¿Lo van a desguazar? ¿Qué pasó? Bueno, fíjate, o sea, es un tipo de amedrentamiento. Definitivamente ellos pretenden continuar con un control social, eh, pero el camión definitivamente es lo de menos cuando nosotros tenemos 24 asesinatos. Definitivamente poder decirle a las madres de esos chicos que están siendo llevados a cárceles de máxima seguridad es más importante que pensar en un camión. Definitivamente ellos lo que están es demostrando, mira, nosotros hacemos con ustedes lo que queramos y cuando lo queramos, pero no entienden que si nos quitan un camión, pues definitivamente la sociedad venezolana nos da 10 camiones más. Si nos quitan el sonido, la sociedad venezolana nos presta 30 megáfonos. Y así como todo, ¿no? Definitivamente, fíjate que cuando ellos decidieron desinstalar, según él, el WhatsApp, no era un tema de desinstalar el WhatsApp y que el WhatsApp es el enemigo, es un tema comunicacional. Ellos entienden la red comunicacional que existe en Venezuela, en donde estamos a un WhatsApp de defendernos unos con otros, en donde el vecino sabemos que llegó la Guardia Nacional porque trabajó en las mesas y se lo quiere llevar preso y el vecino de una vez escribe y todos van a resguardarlo. Entonces, ese tipo de control social pues ya se le está escapando de las manos y no le queda más que la ratería de robarse un carro, de quitarnos un sonido, de cerrarnos las calles, de militarizar Caracas para que tengamos el miedo de salir. Y fíjate que con Caracas militarizada definitivamente fueron ríos y ríos de gente, ¿no? Entonces es lo que ellos han dicho en consigna, ni siquiera lo dice María Corina, te lo dice la gente venezolana, no tenemos miedo. Gracias a Desiree Olaves por estar con nosotros. Queremos dejar claro además algo. Desiree es la persona encargada, Desiree Olaves, del comando de campaña con Venezuela, Ecuador, que es la encargada de organizar a todos los partidos políticos que hacen vida en el país y única voz autorizada por María Corina Machado. eh, para hablar de las alianzas, las coyunturas políticas y en nombre de las fuerzas democráticas. Queríamos decir eso y me imagino que las personas que autorice Desiree y el comando, Vente Venezuela acá en Ecuador. Queríamos dejarlo eso también claro. Gracias, Desiree, que tenga una semana. Estamos contentos, pero hay que seguir porque de lo contrario, pues como dicen, el que se cansa pierde, ¿no? Fíjate, vendrán próximas acciones Muy y buenos por días. supuesto próximas historias. Hasta luego. Ok, nos vamos a ir a la pausa comercial.